¿Pero dónde estoy? ¿Qué diablos hago aquí? Luz, luz, necesito luz. Alabado sea Dios. ¿Pero qué es este sitio? ¿Quién me ha traído aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traemos Arkham Noir, de Yves Torigny. Juego únicamente para un jugador, con partidas que duran unos 30 minutos según la caja, pero se te pueden ir tranquilamente a los 45 minutos, depende de cómo se te vaya desarrollando, y editado en España por Ludonova. Saludo enorme desde aquí a Rafa, a Juan y a David. Pequeñito, bonito... vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Arkham Noir de Yves Torigny, un solo jugador, 30-45 minutos de duración, editado por Ludonova. Caja muy pequeñita, del mismo tamaño de otros microjuegos de Ludonova, como el 13 minutos y el Telón de Acero. Las ilustraciones chulísimas, la caja al revés, pero eso tiene arreglo. Ya, no habéis visto nada. Mirad qué arte, por favor, si es que es lo mejor. El arte es del mismo Yves Torigny. ¿Qué nos trae el juego? Nos trae un manual de instrucciones perfectamente explicado, muy cortito, así en este formato, del mismo tamaño de instrucciones que el 13 minutos, que el Telón de Acero, que los otros microjuegos de Ludonova. Todo muy bien detallado, hecho especialmente para lerdos como yo. Un inserto un poco espartano, pero hábil a estos efectos, y un taquete de cartas que son los que formarán este juego, básicamente. Tenemos las cartas de referencia, las cartas de ayuda, la carta de contacto, las cartas de víctimas y el mazacote de cartas de pista, cartas de robo que iremos utilizando para resolver este juego. Pues básicamente esto es lo que trae, os lo monto en un segundo y vemos cómo va. Pues aquí tengo montada una parte de cómo se inicia una partida de Arkham Noir y vamos a terminar de montarlo juntos. Básicamente lo que he hecho ha sido coger las 4 cartas de referencia y las he puesto en este orden, la 1, la 2, la 3 y la 4. Cada una de ellas explicará lo siguiente. Esta carta, la de referencia número 1, nos dirá que aquí se coloca el mazo de robo que hemos barajado debidamente y lo hemos puesto aquí. Aquí pues colocaremos las cartas de víctima. Vamos a la 2. Aquí tendremos los casos abiertos que vendrán hacia abajo. Aquí tendremos la zona de los descartes. Y aquí tendremos las 5 cartas de pista. Esta es la carta de referencia número 3, donde nos indica que a la izquierda tendremos la perspectiva general, que son las cartas de pista que nos van a dar la victoria de la partida cuando tengamos 5 distintas. Aquí arriba colocaremos los casos que cerremos de los que tendremos aquí. Y ya tendremos aquí este hueco que será el de penalización por cordura con el máximo de 5 cartas. Y aquí la penalización por tiempo con el máximo de 5 cartas que descartaremos cuando lleguemos a este número. Pues básicamente este es una parte del montaje. Aquí tenemos 3 cartas que son las cartas de referencia, que son una carta donde nos indica el número de cartas que hay, el número de pistas, el número de iconos que va a tener cada una de ellas y cuántas cartas hay en total. 25 penalizaciones de tiempo y 25 penalizaciones de cordura. Aquí tenemos un resumen de todos los iconos que vamos a tener en el juego, el número de iconos que hay y si son voluntarias o si son obligatorias. Tenemos un resumen de turno con las 2 fases que tiene el juego, que son básicamente la fase de acción y la fase de mantenimiento. Y aquí colocaremos la carta de contacto profesional. Vamos a seguir montando el juego. Básicamente, una vez que ya tenemos esta distribución hecha, tenemos que coger de aquí de este mazo, de las cartas de las víctimas, tendremos que coger 2. Básicamente, ¿qué contiene cada carta de víctima? Pues tenemos aquí el símbolo de que pertenece a esa víctima, una ilustración chulísima, el nombre del personaje y 2 iconos de partida hacia la derecha. Pues cogeremos, barajaremos aquí en condiciones y sacaremos 2 casos, los cuales colocaremos aquí justo debajo de donde pone casos abiertos. Ya tenemos iniciados las 2 víctimas. Básicamente, la temática de Arkham Noir
es que somos un detective llamado Howard Lovecraft, que curioso, que coincida con el nombre, y lo que tendremos que hacer es investigar una serie de asesinatos que está viendo. Concretamente empezaremos por estos dos y tenemos que descubrir qué ha pasado con el malvado culto de la bruja. Temáticamente ya os contaré un poquito la opinión, más o menos lo que me parece, pero vaya, que de momento no tiene mucho más. Simplemente vamos a comenzar con dos asesinatos, vamos a tener un contacto profesional, vamos a tener que ir sacando pistas a través de la línea de investigación, procurar no volvernos locos y que no nos pase mucho el tiempo para que no nos quedemos sin víctimas. Básicamente en eso consiste el juego. Una vez que ya tenemos estas dos cartas aquí, procedemos a poner 5 cartas de pista en esta zona de juego. Cogemos el mazo de robo y ponemos boca arriba 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos nuestro mazo de robo. El resto aquí lo ponemos en esta zona de juego. Y ahora sí está montada la partida. Cogemos únicamente para empezar, cada jugador, comenzando por el único jugador que va a jugar, coge 3 cartas. Estas 3 cartas va a ser su mano inicial. Pues una vez que hayamos hecho esto, ya sí está montado por completo una partida a Arkham Noir. Vamos a ver cómo funciona. En Arkham Noir básicamente lo que tendremos que hacer es simular una investigación a través de toda esta fila de pistas y conseguir 5 cartas que contengan el icono de la pista y que sean diferentes entre ellos. Una vez que ya tengamos, entre los distintos casos cerrados que hayamos ido haciendo a lo largo de la partida, tengamos esas 5 cartas de pista, automáticamente al final de esa fase de mantenimiento habremos ganado este Arkham Noir. ¿Cómo funciona la mecánica? Es súper simple. ¿Qué contiene cada una de las cartas? Voy a enseñaros en qué consisten las cartas de pista. Cada carta de pista está formada por lo que es el icono de pista, que es este de aquí arriba. Hay una serie de iconos, que son 6 concretamente, que son estos de aquí. Este, como veis, se corresponde a la calavera. Tenemos un personaje, tenemos una huella digital, tenemos una casa, la calavera, una especie de artefacto, unos cachivaches, y tenemos aquí un primigenio Chulú o Cthulhu, o como demonios lo llaméis, de esto bonito que tenemos aquí. A su vez, cada una de cualquiera de estas cartas puede tener un icono de pista, que es este de aquí, y un icono de llave, que son estos que tenemos aquí. A su vez, las cartas pueden tener, como es este caso, aquí abajo a la derecha pueden contener un icono de tiempo y un icono de cordura. Ambos para una fase que ahora os explicaré, que es la fase de tiempo, la penalización por tiempo y la penalización por cordura. A su vez, las cartas pueden o no, la mayoría lo tendrán, pueden o no tener un efecto aquí abajo. Existen efectos de dos colores, los efectos marrones y los efectos negros. Los marrones nosotros los hacemos si queremos, los negros son obligatorios siempre. Y cada carta va a contener, salvo las cartas de víctima que solo tienen una parte de la derecha, cada carta va a tener en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha unos hitos de la distinta investigación, de cómo va a ir evolucionando la investigación, que lo que nos permitirá es ir avanzando hacia la derecha la investigación hasta que logremos un objetivo concreto, que es poder cerrar ese caso, mandarlo a los casos cerrados y todas las fichas de puzzle que hayamos conseguido a modo de pista, ponerlas en la perspectiva general. Tan sencillo como eso, en eso consiste el juego. Y esto lo vamos a hacer a través de una serie de turnos indefinidos hasta que logremos o el objetivo para ganar la partida, o hasta que perdamos de manera indefectible, cutre y vil, con cualquiera de los mecanismos para perder, que ahora os comentaré cuáles son. Todo eso lo hacemos siempre en una primera fase, que será la fase de acción, y una segunda fase, que será la fase de mantenimiento. La primera fase, que es la fase de acción, simplemente lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vemos aquí que tenemos todo el row de cartas, tenemos toda la fila de cartas. Pues de estas 5 cartas vamos a nombrar una carta como la carta principal. Sobre esa carta principal va a ser sobre la que hagamos siempre todas las acciones de la fase de acción. Y va a ser siempre la primera, la que esté más próxima a esta carta de referencia número 2. En este caso es esta carta que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer con ella? Pues podemos hacer una de 5 acciones. La primera, añadirla a la mano. Como os he comentado, desde el principio del juego vamos a tener 3 cartas en la mano. Siempre vamos a tener un máximo de 3 cartas en la mano, lo que quiere decir que si cogemos esta carta y nos la añadimos a la mano, inmediatamente deberemos descartar una carta y bajarla aquí a esta zona de juego, que es la zona de los descartes. Tened en cuenta una cosa. Si la carta que estáis descartando contiene este icono, automáticamente no la mandaréis aquí, sino que la mandaréis aquí, a la zona de penalización por tiempo. Cualquier cosa, cualquier acción, cualquier motivo por el que tengamos que descartar una carta que tenga el icono de tiempo, va a hacer que en lugar de mandar la carta que lo descartes, la mandemos aquí a la zona de penalización por tiempo. Cuando tengamos 5 cartas de penalización por tiempo, automáticamente cogeremos esas 5 cartas, las mandaremos ahora sí al montón de descartes y cogeremos una nueva víctima y la pondremos aquí en nuestra línea de investigación, en nuestros casos abiertos. Todos estos casos abiertos, no hay límite de casos abiertos, simplemente tened en cuenta una cosa, y es que si tenemos que robar una víctima y no nos quedan cartas de víctima, automáticamente hemos perdido la partida.
Pues ahora que tenemos claro esto, es simplemente la primera de las posibles acciones, coger la carta principal y traerla a la mano con esta limitación de 3 que os he dicho. La segunda acción es jugar esa carta principal dentro de un caso abierto. ¿Cómo funciona la mecánica de utilizar los casos abiertos? Aquí la línea de investigación que tenemos en cada uno de ellos. Pues como os he comentado, cada carta de víctima va a tener 2 iconos a la derecha. Pues lo que tenemos que procurar es hacer una cadena, esa cadena de iconos salientes con iconos entrantes, de tal manera que ahora mismo con esta no podría hacer nada. Vamos a hacer un poquito de trampa. Imaginad que esto está así. Pues sería tan sencillo como coger esta carta y bajarla a esta o a esta, por cuanto que esta tiene un libro aquí y esta empieza con un libro aquí. Tiene que coincidir al menos uno de los iconos de la carta saliente y un icono de la carta entrante. Una vez que hayamos hecho esto, ya habremos colocado aquí en esta zona de juego. Tan sencillo como eso. Una particularidad, y es que siempre que pongamos una carta sobre una línea de investigación, aplicaremos los efectos que nos indica abajo en la carta. Recordad que los efectos negros eran siempre obligatorios hacer lo que nos indique ese icono, y si es un icono marrón, depende de nosotros si queremos hacer o no queremos hacer el poder, la facultad que nos da ese icono marrón. Y siempre tendremos aquí la carta de referencia donde nos vendrá qué hace cada uno de esos efectos de la carta, o marrón o negra. Tan sencillo como eso. Ahora ya tenemos aquí colocado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues ya pasaremos a la izquierda en la fase de mantenimiento. Antes voy a seguir explicando todas y cada una de las acciones. Esta segunda, como os he dicho, es coger una carta de aquí de las pistas, la carta principal, y bajarla a una línea de investigación. Bajarla aquí a una carta de víctima. La tercera posible acción es simplemente descartar la carta para jugar una carta de mano. Será tan sencillo como, por ejemplo, imaginad que esto está así, no me conviene esta carta por lo que demonios sea, y yo cojo y bajo una carta. Vamos a hacer de nuevo un poquito de trampa. Imaginad que esto se encuentra así. Tenemos esta carta aquí. Pues yo esta que no la quiero, la descarto. Como veis tiene un icono de tiempo. En lugar de mandarlo a los descartes, lo que hago es que la mando a la zona de penalización por tiempo. Y ahora puedo jugar una carta de las que tengo en la mano. Será tan sencillo como coger esta carta y bajarla a cualquiera de las líneas de investigación de la víctima que a mí más me convenga. Y por supuesto también hacer el efecto si es marrón voluntario, si es negro obligatorio. Y ya tendremos aquí enganchado como carta saliente una serie de iconos, puede ser uno, puede ser dos, para ir poniendo sucesivas cartas en la línea de investigación. Esta línea de investigación podemos hacer lo siguiente. Os saco aquí las cartas de referencia para que veáis cómo va. Esta línea de investigación podemos ampliarla todo lo que queramos, pero existe una particularidad. Os voy a hacer un poquito de trampa. Os imagináis que los iconos son los mismos en saliente y entrante. Os imagináis que siguen formando esa cadena. Ponemos aquí, que sería el caso. Ponemos aquí, que sería el caso. Como veis, yo sigo avanzando en mi línea de investigación. Hay un icono que es este de aquí que se llama todos. Esto es un comodín, lo puedes enganchar a cualquiera. Yo sigo aquí poniendo, como veis las cartas siguen una hilera en forma de columnas. Aquí sigo poniendo, ahora mismo no podría poner nada. Vamos a hacer un poquito más de trampa. Os imagináis que pongo esta aquí, ahora tengo esta aquí, colocamos esto aquí. Yo sigo haciendo, voy poniendo todas las acciones, voy haciéndolo todo. Y ahora he llegado aquí y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo 7 cartas que, como veis, coincide con la parte de choque, digamos así, la parte de columna de la carta de referencia número 1. Una línea de investigación podemos seguirla todo lo que queramos, no existe ninguna limitación, pero ojo, a partir de la 7ª carta, es decir, a partir de que pongamos la 8ª carta, lo que tendremos que hacer, imaginemos que es esta, lo que tendremos que hacer es hacer una tirada de cordura, un movimiento de cordura, lo que se llama la prueba. Pues ¿cómo funciona? Muy sencillo. Lo que tendremos que hacer es coger la primera carta del mazo de robo y ver si tiene aquí abajo a la derecha el icono de cordura. Si tiene el icono de cordura, lo ponemos en la zona de penalización por cordura. Si en cualquier momento, cuando acaba la fase de mantenimiento, tenemos 5 o más penalizaciones por cordura en nuestra zona de juego, automáticamente hemos perdido la partida a este Arcane Noir. Tenemos que tener siempre regulado todo esto. Pues ya tenemos cerrada aquí la investigación, tenemos todo esto, tenemos toda la línea. La siguiente acción, ¿cuál será? Descartar una carta para, descartar la carta principal para cerrar un caso. ¿Cómo se cierra un caso? Cerrar un caso es coger todas las cartas que tenemos aquí y mandarlas aquí al hueco de casos cerrados. Y para explicaros esto os tengo que explicar cómo funciona la parte de las piezas de puzzle, que no me ha salido ninguna y voy a buscaros una para explicaros un poquito. Esto lo tenemos aquí. Las piezas de puzzle, la regla general es que se encuentren siempre con un símbolo de candado. ¿Qué es lo que nos abre un candado? Pues una llave, tan sencillo como eso. Para poder poner cualquier carta de estas, tendremos que poner previamente una carta de llave.
Podemos encadenar varias cartas de llave. ¿Para qué? Para posteriormente encadenar el mismo número o un número inferior de cartas de candado. Una vez que hemos puesto esto aquí, ya tenemos una carta de pista. ¿Cómo se cierra un caso? Pues descartando la carta principal. Imaginad, voy a rellenaros el row. Ya tenemos esto aquí. Imaginad que descarto esta carta, en este caso como tiene el icono de tiempo, lo mandaremos aquí a la zona de penalización por tiempo. Una vez que la hemos descartado, cerramos este caso. Para poder cerrar un caso, tenemos que tener al menos 5 iconos de los que tenemos en el juego, de los 6 que tiene el juego. Si tenemos un sexto icono, recibiremos una bonificación adicional de cordura, es decir, quitaremos una de las cartas de cordura, pero siempre podemos hacerlo con un mínimo de 5. Cuando tengamos 5 iconos, cerramos el caso, descartamos la carta de aquí, cerramos todo esto y lo mandamos a casos cerrados. Y del montón que hemos cogido de la línea de investigación, podremos sacar una carta concreta, que son las cartas de pieza de puzzle. Ojo, si por lo que sea, imaginad que esto no está aquí. Si por lo que sea tengo un icono, 2 iconos, 3 iconos, 4, os imagináis que tengo los 5 iconos distintos arriba, ¿vale? Si por lo que sea, a la hora de cerrar el caso, la carta de puzzle que tengo aquí me hace perder uno de los 5 iconos que me permitía cerrar el caso, no puedo hacerlo, porque me quedaría con 4 iconos. Entonces tendría dos opciones, o no cerrar el caso y dejarlo abierto, o cerrar el caso pero no llevarme esa pieza de puzzle. Con lo cual todo esto se vendría aquí al mazo de casos cerrados. Cartas que no vamos a poder reutilizar, salvo que puntualmente el poder de una de las cartas nos permita coger alguna del mazo de casos cerrados. Lo que quiere decir que tendremos menos cartas a la hora de poder seguir resolviendo los distintos crímenes de las víctimas que nos van a ir saliendo a este juego. Así como funciona esto. Las cartas que tengan previamente la llave y después salga aquí la pieza de puzzle, cuando cerremos el caso, si pese a que quitamos la carta y la mandamos a la perspectiva general, sigue habiendo 5 iconos o más, todo este montón de cartas será tan sencillo como cogerlo y mandarlo al montón de casos cerrados. Esta víctima ya habremos resuelto qué ha pasado con ella, la quitaremos del juego y nos quedaremos con las víctimas que tengamos. Existe un primer modo de sacar cartas de víctima, que es como os he comentado, cuando salen a partir de cuando sale la quinta carta de penalización por tiempo, descartamos todo esto, lo mandamos al montón de descartes y sacamos una nueva víctima. Y existe un segundo modo, y es que la fila de cartas se irá rellenando, hasta que esto se acabe. Cuando esto se acabe, cogemos los descartes, los barajamos y lo formamos un nuevo mazo de robo. Y entonces sacamos una nueva víctima. Recordad que si tenemos que sacar obligatoriamente una víctima por esto o por esto, y no nos quedan cartas de víctima, automáticamente hemos perdido. Y lo último que nos quedará esa quinta acción es coger la carta principal, que imaginemos que es esta, y esta carta principal mandarla a descarte. En este caso lo mandaríamos aquí al tiempo. Si fuera una carta de esta, por ejemplo, si esto se encontrara así, sería tan sencillo como descartar, mandarla al montón de descartes, y es como si pasara el turno. Ya hemos hecho cualquiera de las 5 acciones, es decir, o nos hemos traído una carta a la mano, o la hemos jugado, en un caso nos hemos traído la carta principal a la mano, hemos cogido la carta principal y la hemos jugado en cualquiera de los casos, siguiendo la línea de los iconos, hemos cogido la carta principal para descartarla y jugar una carta de nuestra mano en un caso abierto, hemos cogido descartar la carta, mandarla a descartes o mandarla aquí si tiene el icono de tiempo para cerrar uno de los casos, reuniendo los 5 iconos como mínimo y mandándolo a la zona de casos cerrados. Y si se da la incidencia de que podemos quitar las cartas de puzzle, mandarla a la zona de perspectiva general, o en el último caso hemos descartado para pasar. Simplemente cogemos la carta de la zona principal y la mandamos a descarte o a descarte dependiendo si tiene o no el icono. Ya una vez que hemos hecho eso, pasamos a la fase de mantenimiento, que será tan sencillo como coger y comprobar. Primero se cumplimos la condición de victoria, es decir, si hemos conseguido las 5 cartas de la perspectiva general, que teniendo el requisito de que sean distintas. Es decir, tenemos que tener 5 cartas con esta ficha de pista, con iconos distintos aquí de pista. Si lo hemos conseguido al final de la fase de mantenimiento, habremos ganado la partida. Este es el único modo de ganar que hay. Lo siguiente será ver si tenemos las 5 cartas de cordura, con lo cual perderemos la partida, ver si tenemos 5 cartas de tiempo, con lo cual, como os he dicho, se cierra, se meten los descartes y se saca una carta de víctima, y después, una vez que hemos hecho eso, rellenaremos la fila principal. ¿Cómo? Pues moviendo hacia la izquierda y sacando una carta nueva. Tan sencillo como eso. Pues básicamente esta es cómo se juega a Arkham Noir, y existe una pequeña regleta especial, que es esta de aquí, que se llama nuestro amigo el contacto profesional. Esta carta, desde el principio del juego, podemos tenerla por cualquiera de los dos lados. Podemos tenerla por este lado, o podemos tenerla por este lado. Este lado podemos descartarla en cualquier momento de nuestro turno, de la fase de acciones, y nos dará un equivalente a una llave, con lo cual podremos poner una carta de candado, ficha de puzzle, sin tener
la necesidad de previamente haber colocado una carta de llave. Por el otro lado, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un intercambio. Podemos intercambiar una carta o con la zona de cordura o con la zona de tiempo. Tan sencillo como eso. Una vez que hemos utilizado esta carta de contacto profesional, la podemos devolver a la caja porque no la vamos a volver a utilizar. Pues deciros básicamente que existen una serie de modos de dificultar o hacer un poquito más fácil la partida de este juego, pues necesitando más pistas, necesitando menos pistas, es decir, todo eso viene reflejado perfectamente en las instrucciones. Y realmente este Arkham Noir tampoco tiene mucho más, así que paso a dar mi opinión. Pues nada, mozuelo, esto es lo que te decía este Arkham Noir de Yves Torigny. Juego en solitario, única y exclusivamente, partida de unos 30-45 minutos, dependiendo de cómo se te vaya dando, editado y publicado en España por Ludonova. Vamos a ver, los que seguís el canal sabéis que no somos muy de juegos en solitario. No es una de las cosas que más nos guste, por cuanto que entendemos que los juegos de mesa tienen que ser algo socializador, tienen que ser algo con el que compartas la experiencia con otras personas con las que te encuentras en la misma mesa, o en su defecto gente con la que tienes contacto de alguna manera. Los juegos en solitario no tienen esa particularidad. Son yo me lo guiso, yo me lo como y que sea lo que Dios quiera y voy a pelearme contra la mecánica y a ver si consigo resolver el objetivo del juego. En este caso, conseguir las 5 cartas de pista para que sean distintas entre sí, para conseguir resolver qué ha pasado con el crimen del culto de la bruja en Arkham. Voy a empezar por las cosas obvias. Yo hace tiempo que no veo un arte que me llame más la atención y que esté más tremendamente guapo. Como unas ilustraciones que no son bonitas, porque no son bonitas, no estamos hablando de un arte bonito en plan Michael Menzel, en plan Frank Bovinkel, una cosa así, Vincent Dutré, un ilustrador bueno que haga unas ilustraciones chulas, guapas. No, estamos hablando de un estilo noir, un estilo muy años 20, así en blanco y negro, todo pintado así con líneas, pam, 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 hecho por el mismo Yves Torigny, por el mismo creador del juego, y es que está chulísimo, es que tiene algunas ilustraciones, os lo voy a enseñar una por una, porque es que tienen algunas ilustraciones que a mí me encantan. La iconografía está muy bien pensada. El juego en sí está chulísimo. Mirad los ojos de la moza, por favor, si es que impone. Hay algunas cartas que son verdaderamente brutales. Fijad el detalle en el rostro de este tío. Los detalles que están chulísimas. Hay algunas... mirad, el ser restante. Esta es una de las que quería enseñaros. Mirad qué guapo el dibujo. Pues ya os digo, como esta, 25.000. La cara del niño, la cara de la víctima. O sea, es que están chulísimas. El arte me ha encantado. El gramaje de las cartas es un poco pequeñito. No es las cartas no son todo lo gruesas que me habría gustado. Sobre todo porque es un juego que tened en cuenta que va a tener movimiento, pero sí es cierto que no va a tener mucho movimiento en mano, por cuanto que al ser un juego en solitario, puedes tener todas las cartas desplegadas en la mesa. Va a haber algunas partidas en las que te va a ocupar una mesa interesante, sobre todo cuando te vayan saliendo 3, 4 víctimas, 4 un poquito más raro, pero 3 víctimas no es tan disparatado que te salga. Y vas a necesitar una mesa interesante a lo largo, ancho, en 3 y en 4 dimensiones. Quitando eso, quitando los detalles que se refieren a tamaño de la caja, todo, que están para mí geniales, quitando ese pequeño detallito del gramaje de las cartas, mecánicamente el juego es una pasada, el juego está chulísimo. Hay una cosa que me hace mucha gracia de este Arkham Noir, que mucha gente lo utiliza como crítica hacia el juego, y es que sobre la temática de un mundo de Arkham, de un mundo Lovecraftiano, de el tema de primigenio, en este caso el culto del tema de Walpurgis, todo el rollo está inspirado en varios relatos de H.P. Lovecraft. Que cómo han cogido ese juego y no le han dado un toque temático, no le han dado... Vamos a ver. En cuanto a esto, yo tengo que ponerme a favor y en contra. Me explico. Es cierto que Arkham Noir lo puedes tratar como lo que tú quieras que sea. Es decir, si quieres tratarlo como un juego exclusivamente mecánico, con un carácter totalmente abstracto, y en el que solo tienes que mirar, ¿coincide el icono saliente y el icono entrante? Vale, fantástico, cojo esto, hago lo de abajo, chimpum, tal, no sé qué, cojo la carta de víctima, la pongo abajo. Si te lo tomas como algo totalmente mecánico, puedes hacerlo perfectamente, pero como puedes hacerlo perfectamente con el otro resto de juegos. Hay algunos que son imprescindiblemente abstractos. Por ejemplo, yo Onirim no sé qué puñetera temática le puedes incluir, ¿vale? Hay otros como Hostage Negotiator, por ejemplo, también de juego en solitario, que se le puede dar un toque temático si vas leyendo el texto de las cartas y tal. Y esta es para mí quizás la pega que le podría sacar a estas cartas. Que
que no tiene nada de contenido de texto, solo tiene el nombre de lo que representa la carta. Te viene, por ejemplo, asesinado por 6 disparos en la cabeza, te viene el innombrable, te vienen cosas así, pero no te viene ningún texto de ambiente, de ambientación, para que añada un poquito más de temática a lo que sería el juego. Ese toquecillo que le da esa magia a Eldritch Horror, a Arkham Horror LCG y al propio Arkham Horror de tablero, el grande. Es cierto que le falta ese toquecillo, pero hay una cosa con la que tengo que coincidir, y la conocí a raíz de la reseña de Javi, del juego de mesa 221B, de un comentario que un saludo enorme, por cierto, Javi, y otro para Marta, un besote muy gordo. Fue una cosa que le comentó Michael de Cuarto de Juegos, al cual le mando un saludo enorme desde aquí también. Y es que tú puedes hacerte lo que tú quieres que sea el juego mientras vas jugando. ¿Qué quiere decir? Que como vas siguiendo una serie de líneas de investigación, puedes irle dando vuelta a que lo que vas sacando sobre la mesa es lo que vas haciendo en la realidad como investigador H.P. Lovecraft, como investigador Howard Lovecraft, nada que ver con H.P. Lovecraft. Como investigador, lo que vas haciendo, sale una carta de pista, pues es que has encontrado una pista en cualquier sitio, sale una carta de personaje, pues la has interrogado, sale una localización, pues has ido a visitarla. Entonces tú puedes ir montando la película en tu cabeza de lo que vas haciendo a lo largo de cada una de las líneas de investigación. Hay algunos toques mecánicos que se implementan perfectamente con la temática. El primero de ellos es el tema del tiempo, es decir, si yo tardo mucho en la investigación y en el asesino suelto, lo normal es que si no lo encuentro sigan apareciendo víctimas. Eso me parece genial, está muy bien implementado. Otra cosa que está para mí muy bien implementada es el tema de la cordura. En un mundo de los cristianos, evidentemente, si va pasando el tiempo, si yo me voy encontrando con horrores innombrables, si yo me voy encontrando con un muerto despedazado a tope, me encuentro con huesos de niños, yo obviamente esa investigación, cuanto más larga sea, más loco me voy a ir volviendo. Cuanto más primigenios vea, más posibilidades de perder la cordura. Esto está muy bien implementado, sobre todo cuando vas sacando las cartas a partir de la séptima. Está genial hecho, está muy bien metido. Ya os digo, para mí este juego no es un juego abstracto stricto sensu. Es cierto que podía ser un poquito mejorable, y es la crítica que le hago a el tema de las cartas. Podía ser un poquito más inmersiva dentro de la temática del juego, pero no, se te queda en un parco, nombre de la carta, sin entrar absolutamente nada más, teniendo tú, si quieres, que crearte la película de qué va sucediendo a lo largo de la investigación. Pero quitando esa peguilla, en cuanto a mecánica, el juego es genial, genial. Cómo vas sacando las distintas cartas de las líneas de investigación, cómo tienes que enganchar cada una de las cartas, cómo tienes que utilizar ese rollo de darle vueltas al coco de, joder, utilizo esta carta ahora, la dejo para luego. Es que claro, si descarto esta carta ahora, la carta tiene el icono del tiempo, la tengo que mandar a la penalización por tiempo. Me quedan 4 cartas todavía, ¿vale? Pero es que si me sale otra víctima, me queda una víctima menos. ¿Cómo tienes que irle dando vueltas al coco? ¿Cómo tienes que ir cerrando el puzzle? Porque el juego en el fondo es eso, es un puzzle al que si quieres le puedes dar algo de temática, pero no deja de ser un puzzle, es única y exclusivamente eso. En cuanto a mecánica. Pero quitando eso, hay algunas cositas que me encantan. Lo bien implementado que está el rollo de las acciones voluntarias y las acciones obligatorias. Que tengas algunas acciones obligatorias. Están perfectamente compensadas en las cartas. Tú tienes una, por ejemplo, que puede ser un todos. Es decir, la puedes enganchar con cualquier carta de cualquier línea de investigación. Pero claro, siempre va a tener algo peyorativo, lo cual lo normal es que sea o elimina una carta del tablero de juego y mándalo a los descartes, o pierde una carta de tu mano, o coge y haz una prueba de cordura, levanta una carta y si está el icono de cordura tienes que subirlo arriba a la zona de cordura, lo que te provoca que no solo tenga una más de cordura, sino que pierdas incluso una carta que no la puedes mandar a los descartes y que no puedes utilizar en un turno posterior, o incluso si estuviera en el peor de los casos en la parte de tiempo, cuando rellenas 5 sabes que esas cartas se van a la zona de los descartes. El juego está muy bien hecho, el juego está muy testeado, está muy bien pensado. Es difícil bastante. Le puedo llevar tranquilamente unas 9-10 partidas, de las cuales habré ganado 4 o 5. Bueno, creo que a la mitad no he llegado. Creo que unas 4. Aproximadamente habré ganado unas 4. El hecho de conseguir las 5 pistas y que las 5 sean distintas es bastante complicado. No es tan difícil coger pistas de la zona de las líneas de investigación cuando ya cierras el caso descartando una carta, la carta principal del row de cartas de pistas, pero claro, sí es difícil cuando tienes ya 3 o tienes incluso 4, encontrar esa que te falta, que está dando vueltas ahí por el mazo, y lo mismo se encuentra, una de las cartas que necesitas se encuentra en la cordura y la otra en el tiempo, y tienes que provocar que salga una nueva víctima. Es decir, está muy bien pensado. Toque de azar.
el necesario. Vamos a ver, obviamente un juego en solitario tiene que tener un toque de azar, ya sea a través de un dado o a través de cartas como es este, como es el caso del mismo Onirim, que no tiene dados, pues son cartas que te crean cierto azar. Eso es imprescindible, es que no, para mí no tiene sentido hacerlo de otra manera. Ese toquecito de azar es perfectamente controlable en este juego. ¿Cómo se controla? Pues a través de lo bueno que sea gestionando las cartas, de lo bueno que sea gestionando las pistas, de lo bueno que sea gestionando lo que tienes en la mano, las 5 acciones que tienes, el traerte a mano, el descartar para usar cartas de mano, el descartar directamente. Es decir, todo eso tienes que irlo gestionando de la manera más sabia para ir desarrollando tus líneas de investigación, que no te supere mucho la cordura, que tengas muchos iconos, todos ellos distintos, para poder cerrar el caso en condiciones, y que por supuesto tengas el rollo de la carta de apertura de llave, la carta de cerradura, que te va a dar la posibilidad de sacarla y meter esa pista dentro de la perspectiva general del caso. Me encanta la mecánica del contacto profesional, porque es una especie de respiro, te da una especie de un balón de oxígeno cuando ya estás totalmente desesperado, y me encanta el rollo de los dos lados que tiene. Está, por ejemplo, el lado de intercambiar cartas, o de la zona de cordura, o de la zona de descartes, para traerlas con una de tu mano, es decir, intercambio de mano con carta de descarte con carta de cordura o con carta de tiempo, y lo puedes encajar perfectamente. La cosa, solo puedes utilizarla una vez en la partida, con lo cual tienes que saber cuándo se hace. Ya os digo, Arkham Noir está muy, muy, muy chulo. Pese a que ya os digo que no somos muy de solitarios en fase de mantenimiento, cuando queremos jugar a algo en solitario porque tenemos el mono de la vida o lo que sea, o tenemos simplemente ganas de echarnos un buen juego, Arkham Noir, para mí, es de lo mejorcito que puedes sacar a mesa, créeme. Y además por el precio que tiene, que es que 10, 12 euros, ¿cuánto vale? Si es que está tirada a la cara. Así que por lo que vale, os lo podéis llevar para los ratos libres, para cuando tenéis un rato y lugar. Ya os digo, va a necesitar una mesa interesante, sobre todo si vais desarrollando las líneas de casos abiertos. Y la línea de larga siempre va a ser más o menos igual. Pero quitando eso, Arkham Noir está cremita. Os lo digo, Yves Torigny, para mí, de momento, tiene 2 juegos, esto y Cosmogénesis. 2 verdaderos pepinacos. Este hombre para mí ha sido un verdadero descubrimiento, gracias a la gente de Ludonova por sacarlo a la luz. Precisamente Rafa dijo en una entrevista que pertenece a un grupo de diseñadores que están trabajando ahora mismo en Canadá y que están haciendo unas cosas muy interesantes, y si la verdad todos siguen esta línea. Además de juegos que ya habéis visto, si no habéis visto la reseña de Cosmogénesis os invito a verla. Son 2 juegos que son la noche y el día. O sea, esto es un solitario de cartas, de gestión de cartas, donde tienes que ir procurando conseguirte unas pistas, una especie de puzzle, y el otro es un Eurogame medio, rozando un poquito lo alto, un Eurogame medio en el que tienes que irte gestionando una serie de planetas, tienes que ir colocando trabajadores con carácter excluyente. Es decir, la noche y el día. Y los 2 juegos están increíbles. El arte de este juego es de Yves Torigny, el otro era de Tim Burton, me parece que se llama el muchacho. De Tim Burton, pero no el Tim Burton que todos conocemos, otro Tim Burton. Ya os digo, los 2 juegos geniales, las ilustraciones de este juego me parecen fascinantes y de precio está genial. Si quieres un juego en solitario y echar un ratillo en condiciones, Arkham Noir. Cremita lúdica. Por nuestra parte, poquito más. Si quieres dejarnos cualquier cosita, aquí abajo en la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.